¿Qué tal, muchachos? Buen día. El día de hoy vamos a ver la introducción a lo que son los temas de reproducción y vamos a empezar hablando de las diferentes teorías, de la parte de lo que es la biología y la parte básica, por así decirlo, para entender la etología de la reproducción. Expected to extraordinary in the blink of an eye. You're awestricken. They transform themselves to something that you've never seen before. They swagger and serenade. They dance and display. They're unlike any creatures on Earth, and one of the most astounding phenomena ever witnessed. The birds of paradise. Found here in the near... En el video anterior vimos ejemplos de los diferentes tipos de cortejo de las aves del paraíso. En el video pudimos ver diferentes aves y veíamos los tipos de pluma que presentan, que son muy coloridos, que son muy variados, no solamente en color y en tamaño, sino también en forma. Vimos también las variaciones en el cortejo, en los cantos que presentan, en los bailes que presentan cada una de estas aves, y vemos que son hasta cierta forma muy exóticos. En esta diapositiva que tenemos aquí, estamos viendo tres diferentes arenas de cortejo. Las arenas de cortejo son estas estructuras que estamos viendo aquí, que son las que utilizan las aves precisamente para, como su nombre lo dice, cortejar a la hembra. No son nidos, no los utilizan para empollar los huevos, solamente las utilizan para el cortejo. Entonces, como ustedes pueden ver, la estructura es similar, sin embargo tiene variaciones. Podemos ver que algunas son más chicas, como la que tenemos en la parte de abajo, y las dos de arriba, a pesar de que son más grandes, también presentan diferencias. Otro de los factores importantes que quiero recalcar aquí es que afuera de la arena de cortejo podemos observar algunas estructuras que aquí podemos ver claramente como hojas en esta parte, pero también en esta vemos frutos y a lo mejor no se aprecia muy bien, pero también vemos flores. Aquí otra vez tenemos diferentes frutos, tenemos algunos frutos más acá y flores. Y en esta foto de abajo, si ustedes se fijan bien, esta que tenemos aquí abajo son popotes de color azul. Y bueno, en este caso son popotes porque estaban haciendo un estudio, los pusieron de color azul porque esta ave en particular busca objetos de color azul. Y más adelante vamos a hablar de por qué. Entonces, en este caso lo que estamos viendo son las estructuras llamadas arenas de cortejo, como lo dijimos, y en este caso solamente y exclusivamente lo utilizan para el cortejo. Aquí la pregunta sería, bueno, ¿por qué? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Cuáles son los factores que van a dar lugar a este comportamiento tan específico? Y entonces nos lleva a pensar cuál es el rol que juega tanto el macho como la hembra en la evolución del comportamiento reproductivo. Ya habíamos hablado del comportamiento de la comunicación, si recuerdan hablamos de la evolución de la hiena, de su aparato reproductivo y de cómo éste jugaba un papel en la comunicación. Ahora hablando del comportamiento reproductivo tenemos que preguntar cuál es el rol de la hembra y cuál es el rol del macho. Como vimos en la diapositiva anterior, el rol del macho es construir estas estructuras. En este caso, el rol de la hembra es seleccionar ciertos atributos y es lo que generalmente vemos en todo el reino animal. La hembra selecciona a los machos basados en ciertos atributos, ya sea físicos del macho propiamente hablando, o en atributos externos, como en este caso, sus arenas de cortejo. En esta diapositiva podemos ver aquí la imagen
de este árbol filogenético. Si ustedes recuerdan, ya habíamos hablado de los árboles filogenéticos al principio del semestre. Y lo que tenemos aquí en cada una de estas líneas son especies hermanas, son especies cercanas, y todas estas especies son aves del paraíso. Lo que tenemos aquí en este costado derecho es una representación de cómo cada especie construye sus arenas de cortejo. Entonces podemos ver que hay una gran variación en esta parte, ¿verdad? Todos vemos que hay desde estructuras muy sencillas, por así decirlo, hasta estructuras muy complejas, en esta que tenemos aquí abajo, más verticales y también partes horizontales. Y tenemos también dos especies que no construyen ningún tipo de arena de cortejo. Entonces lo que estamos viendo aquí es una variación bastante amplia dentro de las diferentes especies. La pregunta aquí sería ¿por qué? ¿Por qué vemos esta variación? ¿Por qué no todas las especies construyen el mismo tipo de arena de cortejo? ¿O por qué no todas construyen o dejan de construir estas arenas de cortejo? Muy bien, vamos a pensar otra vez cuál es el rol de la hembra y cuál es el rol del macho. Aquí, pensando en estas diferencias, podemos quizás atribuir estas diferencias al tipo de hábitat donde encontramos a cada una de estas especies, a la fisionomía y fisiología de cada una de estas especies, que les va a llevar a escoger diferentes atributos. Podemos pensar inclusive en el tipo de predadores que hay en determinado lugar y que esto va a llevar a que sean diferentes las arenas de cortejo. Y aquí finalmente nuestra respuesta va a ser que la diferencia que encontramos entre los diferentes tipos de arenas de cortejo va a verse atribuida por la selección que hace la hembra. Finalmente aquí la hembra es la que va a seleccionar cuál es el que le gusta y cuál es el que no le gusta. Y basada en esta selección van a ir evolucionando poco a poco, la evolución acumulativa de la cual ya habíamos hablado, van a ir evolucionando poco a poco estas arenas de cortejo. Ahora vamos a dar un paso atrás y vamos a pensar realmente cuál es la diferencia entre un macho y una hembra. ¿Qué es lo que los hace diferentes? Y bueno, aquí en la diapositiva tenemos que por definición el macho es el que presenta el gameto más pequeño. Y bueno, por tanto la hembra es el que presenta el más grande de los gametos. Esa es la definición del macho y de la hembra. Podemos hablar de otros factores como el embarazo, cuál de los dos sexos es el que se embaraza, y a veces los machos son los que se embarazan, sí, vamos a hablar de algunos casos, y en la mayoría de los casos son las hembras. Podemos hablar de genitales, sin embargo hay especies donde se presentan individuos con ambos tipos de genitales. Entonces realmente, por definición, el macho es el que presenta el gameto más pequeño y la hembra es el que presenta el gameto más grande. Sin embargo, la diferencia entre el macho y la hembra no solamente radica en el tamaño del gameto. La diferencia entre el macho y la hembra también va a radicar en el número de gametos que estos tienen disponibles. En este caso pongo como ejemplo al malurio soberbio, sin embargo podemos hablar de otras especies. En esta especie, el malurio, el macho, puede tener en cualquier momento de su vida hasta 8 billones de esperma. En contraste, la hembra, vamos a hablar que en este caso del malurio en los pájaros, la hembra va a tener su gameto disponible solamente en ciertos días del ciclo. No lo tiene disponible todos los días, solamente ciertos días. Y aquí podemos ver que el huevo de este pájaro, un solo huevo constituye entre el 15 y el 20% de la masa corporal de la hembra. Entonces estamos hablando de que una hembra tiene que invertir, metabólicamente hablando, mucho más que un macho para poder dar lugar a un solo gameto. En otros casos, por ejemplo en el caso del salmón, que los peces son los que tienen mayor número de gametos, el macho puede llegar a tener hasta 1 millón de gametos, mientras que la hembra solamente puede tener 3.500 gametos. Otra vez estamos viendo una diferencia grande, bastante grande entre el macho y la hembra, y otra vez pensando en que
no solamente el tamaño del gameto, sino los números de gametos son los que van a diferenciar a los sexos en las diferentes especies. Esta diferencia entre el número y tamaño de gametos y también la diferencia entre la disponibilidad de los gametos, es decir, cuánto tiempo están disponibles. Ya decíamos que los machos tienen disponibles sus gametos todos los días, mientras que las hembras generalmente, y bueno, dependiendo de la especie que estemos hablando, tienen disponibles los gametos solamente un par de días, a lo mucho una semana, dentro de lo que es su ciclo, ¿verdad? Y ya vamos a hablar ya sea de un mes, de 20 días, de 6 meses, dependiendo de la especie que estemos hablando. En el humano, la mujer en toda su vida va a tener solamente unos cuantos de cientos de óvulos, y si ustedes quieren pueden hacer la cuenta para saber exactamente cuántos, pero solamente eso va a tener. Mientras que el hombre, en teoría, tiene, como dice aquí, suficientes espermas para fertilizar todos los óvulos de todas las mujeres en la Tierra, en teoría, ¿verdad? Y otra vez, la mujer va a tener estos óvulos disponibles solamente 1 o 2 días durante su ciclo, mientras que el hombre tiene disponibles sus gametos, es decir, los espermas, durante todos los días, a todas las horas, durante todos los años, ya una vez que entran en la etapa reproductiva. Entonces, esto nos lleva a ver la diferencia tan grande que hay en la biología del macho y en la biología de la hembra. Y esta diferencia que tenemos nos lleva a hablar de una teoría muy importante, la teoría del gen egoísta. No importa si estamos hablando de machos, no importa si estamos hablando de hembras o de la especie que estemos hablando. Cualquier gen o cualquier individuo, su interés es contribuir a los genes que van a pasar a la siguiente generación. ¿Qué quiere decir esto? Que la meta, biológicamente hablando, de cualquier individuo es que sus genes lleguen a la siguiente generación. Esa es su meta, ¿verdad? Pasar, contribuir a la siguiente generación. Ahora, ¿en qué forma van a asegurarse de que sus genes lleguen a la siguiente generación? Bueno, eso va a variar. Y aquí en este caso vamos a ver que los machos, basado en lo que estábamos diciendo, que siempre tienen gametos disponibles y que tienen un gran número de gametos disponibles, entonces su estrategia va a ser tener el mayor número de parejas sexuales fertilizadas exitosamente. Aquí hay dos partes en esta estrategia. Uno, el mayor número de parejas sexuales, y en la segunda parte es que estas parejas sexuales sean fertilizadas exitosamente. Y ahorita vamos a hablar de cada una de estas partes. En cambio, la hembra realmente sabe, biológicamente sabe que sus gametos están limitados en número, están limitados en tamaño y están limitados en cuanto al tiempo que los tiene disponibles. Por tanto, en lugar de buscar mayor número de parejas sexuales, realmente lo que una hembra busca es que su pareja sexual sea de calidad. Por esta razón es que las hembras van a evaluar la calidad del macho, ya sea por medio del tamaño de las plumas, el color de las plumas, el brillo de las plumas, que son atributos físicos, o por atributos externos como lo que veíamos ahorita, las arenas de cortejo. Aquel individuo que pueda construir la mejor arena de cortejo está demostrando que tiene mayor calidad. La teoría del gen egoísta nos da la base para conocer los comportamientos reproductivos. Sin embargo, va a haber diferentes factores que pueden afectar esta base del comportamiento. Y podemos pensar que generalmente observamos al macho compitiendo por el acceso a las hembras. Sin embargo, hay casos donde se da lo contrario, que es la hembra la que compite por el acceso al macho. ¿Y qué es lo que determina esto? ¿Cuándo es el macho o cuándo es la hembra la que va a competir por el acceso al otro individuo? Esto nos lo va a dar lo que es el radio operante sexual. Ya habíamos hablado del número de gametos, del tamaño de gametos y de la disponibilidad de gametos. Otro de los factores importantes es el número de individuos que están sexualmente disponibles. Y entonces tenemos el caso, o más bien, uno de los factores que tenemos que tener en cuenta es el número de hembras que están sexualmente disponibles
y el número de machos disponibles. Si pensamos en algunas especies donde la hembra es la que corteja al macho, vamos a ver que el recurso limitado en ese caso van a ser, por ejemplo, los machos. Entonces, si ustedes han visto la película, o más bien el documental de los pingüinos, en ese se ve cómo las hembras cortejan al macho y pelean, compiten por tener acceso a los machos. En ese caso se da por varias razones, pero una de las razones por las que vemos ese comportamiento es porque hay pocos machos. La reversa del rol se refiere a cuando la hembra corteja al macho, que es lo que hablábamos anteriormente. Esta reversa del rol la vamos a ver muy comúnmente en los insectos, que es lo que tenemos aquí en la pantalla. En la imagen de arriba, si ustedes pueden ver, tenemos un insecto y tiene algo entre las patas, no sé si lo alcanzan a distinguir. También en la fotografía de abajo vemos es un grillo y vemos que también está depositando algo. Esto que están cargando estos dos insectos se le conoce como regalo nupcial. En estos casos específicamente estamos viendo que los regalos nupciales son bolas, por así llamarlo, de alimento. No es cualquier tipo de comida, es un alimento alto en contenido nutricional, en proteínas sobre todo, que le presentan a la hembra. La hembra va a observar cuál es el macho que tiene el mejor regalo nupcial y entonces las hembras van a competir por el acceso a ese macho, al macho con el mejor regalo nupcial. En este caso podemos observar que la reversa de rol se va a dar en estos insectos cuando el alimento es escaso. Entonces viene el macho, ofrece un regalo nupcial que es alto en contenido proteínico, nutricional generalmente hablando, y entonces son las hembras las que pelean por el acceso al macho. Esto es muy similar, como les digo, se le conoce como regalo nupcial y bueno, pues es similar hasta cierta forma al comportamiento de los humanos. Todo esto que estamos hablando definitivamente nos lleva a hablar de lo que es la selección sexual. Y ustedes seguramente conocen a este señor que tenemos en esta fotografía, que es Charles Darwin. Charles Darwin fue el creador, o más bien el que propuso por primera vez la teoría de la selección sexual. Me imagino que ustedes ya la han visto en otras clases. Y Darwin trabajó con diferentes especies, pero lo que nos está sugiriendo Darwin es que la selección de los atributos a nivel sexual van a darnos una probabilidad de reproducción en cada uno de los individuos. ¿Qué quiere decir esto? Que cada individuo tiene ciertos atributos y ya hemos estado hablando de esto, ¿verdad? Ya sea los gametos, ya sea atributos como la arena de cortejo que veíamos ahorita, o diversos atributos, y vamos a ir hablando más de esto. Pero mientras mejores sean esos atributos que presenta un individuo, va a incrementar la probabilidad de su reproducción. Esto nos va a llevar a que ciertos individuos, en la mayoría de los casos las hembras, van a estar seleccionando aquellos machos que tienen la probabilidad de reproducirse y de pasar sus genes a la siguiente generación. En esta diapositiva tenemos varios ejemplos de lo que ha logrado la selección sexual. Como ya lo habíamos hablado, la selección es acumulativa, va acumulándose los cambios generación tras generación. Y aquí tenemos tres ejemplos. Este animal que tenemos, esta ave que tenemos en la primera parte de la pantalla, es un quetzal. Y bueno, me imagino que ustedes los han visto por fotografías. Y en este caso, en los quetzales se han hecho estudios donde se ha encontrado que las hembras seleccionan a los machos basados principalmente en el largo de la cola. Mientras más larga sea la cola del quetzal, mayor probabilidad de reproducción va a tener este. Y bueno, ¿cómo se han hecho los estudios? De diferentes formas, pero una de las formas que se hizo era que les cortaban la cola a los quetzales y modificaban el largo de la cola, ya sea más larga, más corta, o simplemente la cortaban y la volvían a pegar para ver cuál era el efecto de simplemente manipular la cola. Y en efecto encontraron que las hembras van a buscar el largo de la cola. Sin embargo, algo que tenemos que tener en cuenta es que el largo de la cola, específicamente en este caso,
puede tener consecuencias bastante serias. ¿Qué pasa si tenemos un quetzal con una cola extremadamente larga? ¿Cuáles podrían ser las consecuencias de un animal que tenga una cola de 2 metros de largo, digamos? Bueno, una de las consecuencias puede ser que va a ser mucho más difícil volar, la aerodinámica se va a modificar y bueno, va a ser un individuo que tenga mayor dificultad para volar. El otro detalle que puede pasar es que se vuelve más propenso a que los predadores lo ataquen. Y bueno, también que puede tener infecciones, que puede tener parásitos, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo? Que la selección sexual va llevando los atributos, en este caso el largo de la cola, en una dirección, es decir, a que sea cada vez más larga, pero ya habíamos hablado anteriormente de la selección natural, que es la otra fuerza que va guiando la evolución. Y entonces la selección natural lo que va a hacer es decir, si quieres una cola larga, está bien, pero no puede ser demasiado larga porque va a haber consecuencias. El siguiente ejemplo que tenemos es este de aquí abajo. Y este es el escarabajo Hércules, se le conoce por precisamente esta mano que tiene tan larga. Y en este caso los escarabajos utilizan esta mano para pelear, para combatir. No es tanto que las hembras lo seleccionan, pero lo utilizan para combatir. Entonces, podemos pensar que en este caso el individuo que tenga esta mano más larga va a ser el que gane con mayor probabilidad todos los encuentros con los machos. Entonces, otra vez, la selección sexual va llevando y va guiando a que estos individuos tengan una mano o una quijada, como quieran llamarle, cada vez más larga. Sin embargo, ¿qué es lo que puede pasar? ¿Cuáles pueden ser las consecuencias de tener una mano tan larga? Bueno, una de las consecuencias puede ser que no puede caminar, no puede comer, y otra vez, el caso que decíamos de los predadores, ¿verdad? Pueden también encontrarlo más fácilmente. Finalmente, en la foto que tenemos aquí arriba, del lado derecho, tenemos un urogallo americano. Estos urogallos, como ustedes pueden ver, tienen unas bolsas en los pectorales. Y estas bolsas en los pectorales los utilizan como maracas o como chipote chillón. Y lo que hacen es que los agitan y hacen un sonido bastante peculiar. Este sonido, mientras más fuerte sea, mientras más llamativo sea, bueno, va a llamar la atención de las hembras, se acercan las hembras, ven el ritual de cortejo y entonces incrementa la probabilidad de reproducción. Sin embargo, por el otro lado, otra vez, mientras este sonido sea más fuerte, también van a llamar la atención de ¿quién? Bueno, de los depredadores, correcto, ¿verdad? Entonces, vemos otra vez esta interacción entre lo que es la selección sexual y la selección natural. La selección sexual va llevando los atributos, ya sean físicos o externos, en una dirección, pero generalmente la selección natural le pone un alto a esa evolución. Entonces, a esta carrera entre la selección sexual y la selección natural se le conoce como la carrera de armamentos. Muy bien, chicos, esta es la primera parte de la introducción. El día de mañana vamos a seguir hablando de los argumentos a nivel selección sexual. Vamos a ver diferentes casos y diferentes ejemplos. Hoy solamente cubrimos la parte básica de lo que es la diferencia en los roles sexuales, de lo que son las teorías, la teoría del gen egoísta, la reversa del rol y la interacción en lo que es la selección sexual y la selección natural.